Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este video y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Incluso si lo hago a la ligera, sigo acumulando objetos de rango X. Capítulo 51, no hay por qué odiarlo tanto. En ese momento, en una casa adosada en las afueras de Gyeonggi-do, el cazador Lee Kang-mok, que yacía solo en la cama, miraba fijamente el techo con una expresión aturdida. Ya había pasado bastante tiempo desde que se había encerrado en casa así. ¿Cuánto tiempo? No lo sabía. Hacía mucho tiempo que se había deshecho de todos los relojes cuando comenzó su vida de reclusión. Entonces, el único medio para verificar la hora era su teléfono inteligente, pero incluso eso se había quedado sin batería. Maldita sea. Malos pensamientos y recuerdos terribles se cruzaban en su mente. Era tan doloroso que no podía salir de esa casa ni un solo paso. Hace poco, Lee Kang-mok había ido al lugar de encuentro para ver a Lee Si-yuk, su salvador, después de que éste lo contactara. Así se encontró con Lee Si-yuk, y justo cuando éste estaba a punto de hacerle una pregunta. Sintió un dolor de cabeza punzante y perdió el conocimiento. ¿Qué demonios? Después de eso, no recordaba nada. Cayó en un inconsciente como un vasto océano, flotando durante días sin despertar. Solo quedaba el recuerdo de haber respondido instintivamente a la pregunta de Lee Si-yuk en su inconsciente. No le gustaba eso. Se odiaba a sí mismo por ser tan inútil, incapaz de hacer nada más que observar cómo se desarrollaban los acontecimientos. Van. Lee Kang-mok, que había dejado caer con fuerza el vaso de agua fría que estaba bebiendo, apretó los dientes. Le vino a la mente un incidente que se había convertido en un trauma. Sus compañeros siendo devorados vivos por hormigas depredadoras. Él, que no pudo hacer nada más que huir ante esa horrible escena. Se convirtió en un cobarde fugitivo y apenas logró escapar de la puerta, pero el cruel destino lo empujó una vez más al borde de la muerte. Y la persona que salvó a Lee Kang-mok justo antes de morir fue Lee Si-yuk. No era un cazador, no tenía ni una sola habilidad de combate. Sin embargo, salvó a otros arriesgando su propia vida. Había desafiado el destino. En ese momento, Lee Kang-mok decidió que él también sería una persona como ese hombre. Que ya no viviría sumido en el autoritarismo, sino que llevaría una vida recta. Maldita sea. Pero, volvió a fallar. Esta vez, Lee Kang-mok volvió a perder el conocimiento sin poder evitarlo, y cuando abrió los ojos, la puerta de la mina de obsidiana, que había aparecido de nuevo, ya había desaparecido. Aún así, Lee Si-yuk le preguntó si estaba bien como si nada y le tendió la mano. Eso fue tan miserable que Lee Kang-mok no pudo soportarlo. ¿Inferioridad? ¿Celos? No era eso. Culpa hacia sí mismo. Reproche, arrepentimiento, desánimo. Sentimientos que nunca había experimentado viviendo una vida acomodada lo atormentaban. Por supuesto, no sabía exactamente lo que Lee Si-yuk había experimentado allí. Sin embargo, la mina de obsidiana que Lee Kang-mok conocía no era un lugar fácil de conquistar. Era un lugar donde se había ejercido un poderoso lavado de cerebro, tanto que todos los equipos de asalto anteriores habían perdido la memoria. Incluso si Isaac Reynolds hubiera estado a su lado. Algo debió haber sido sacrificado. No preguntó los detalles a propósito. Pensó que solo escuchar el proceso sería demasiado doloroso. Además, más allá de la grieta que había visto justo después de recuperar la conciencia, se había desatado una masacre tan atroz que la palabra atroz se quedaba corta. ¿Qué más se podía decir? Así que, tan pronto como Lee Kang-mok despertó, abandonó la mansión sin mirar atrás. No sabía por qué había estado en la gran mansión de la emperatriz de la nieve y la llama, pero sentía que tenía que hacerlo. ¿Quería huir? No. Se dio cuenta de que era demasiado débil para proteger a alguien por sí mismo. Él no era un genio como Lee Si-yuk. También le faltaba esfuerzo. Al final, Lee Kang-mok decidió hacer lo que mejor sabía hacer. Tengo algo que decirle, padre. Fue a ver al presidente Lee Yong-gon, su padre, con quien no había hablado mucho desde que su relación se había deteriorado en el pasado, sin siquiera llamarlo. Naturalmente, Lee Yong-gon se sorprendió, pero Lee Kang-mok no dudó en contarle lo que había sucedido. Desde el incidente de amnesia masiva que había experimentado en la mina de obsidiana en el pasado. Hasta que las secuelas habían reaparecido y Lee Si-yuk había intervenido personalmente para resolver todo.
Como no lo había visto directamente, había muchas partes vagas, pero solo con eso, el presidente Lee Yong-gon captó el contexto de inmediato. Es un salvador. El investigador Lee Si-yuk es el salvador de la familia Termion. El presidente Lee Yong-gon, o más bien, su padre, prometió recompensar a Lee Si-yuk generosamente. Solo después de escuchar esa petición, Lee Kang-mok pudo sentirse un poco más tranquilo. Su única habilidad, el dinero. Con eso, al menos había cumplido con su deber. ¿Realmente lo hizo? Todavía siente que le falta mucho. Por eso se ha convertido en un nudo en su garganta, en un trauma. Le da miedo salir a la calle porque las miradas de los demás le parecen reproches. Solo hay una forma de resolver esto. Debo pagar la deuda, de alguna manera. Entonces, ¿no se sentiría un poco más tranquilo? Al menos, no se avergonzaría ante sus compañeros que se fueron antes que él. Lee Kang-mok, que se había lavado la cara repetidamente, cargó su teléfono inteligente descargado. Dijo que se reunirían hoy, ¿verdad? Hace un momento, su asistente le había dicho que la reunión entre su padre y Lee Si-yuk se organizaría hoy. Probablemente acababa de terminar. Lee Kang-mok reprimió su nerviosismo, encendió su teléfono inteligente y llamó a su padre. La llamada se conectó de inmediato. La conversación terminó bien. No te preocupes. Fiel a su personalidad meticulosa, el presidente Lee Yong-gon fue directo al grano. Pero a pesar de sus palabras, Lee Kang-mok no pudo relajarse. Lo más importante aún no lo había escuchado. ¿Qué pidió, nuestro benefactor? La clave era lo que había pedido como recompensa. No podía ser insuficiente ni escaso. Tenía que mostrar una sinceridad tan abundante que fuera excesiva para poder cumplir con el mínimo deber. Petición, petición. Pero, inusualmente, Lee Yong-gon dudó. ¿Por qué? ¿Hubo algún problema? No, no hubo ningún problema. Más bien, me sorprendió lo claro que fue. ¿Sorprendido? El investigador Lee Si-yuk no pidió nada material. ¿Eh? Entonces. Era más bien una especie de estrategia para el futuro. Estaba trazando un plan muy ambicioso. Lee Kang-mok ladeó la cabeza ante esas palabras aún incomprensibles. El presidente Lee Yong-gon, al percibir su expresión, añadió. ¿Sabes que pronto se celebrará el Seminario Global de Artefactos? He oído la noticia y lo sé. ¿Por qué me pregunta eso de repente? Nosotros actuaremos entonces. Después de eso, siguió una larga explicación. Y en el momento en que todas las palabras terminaron, Lee Kang-mok no pudo evitar preguntar sin darse cuenta. ¿No está loco? Después de terminar la conversación con el presidente Lee Yong-gon. Din. Tercer piso. Lee Si-yuk bajó directamente al tercer piso, donde se encontraba el laboratorio. La conversación duró más de lo esperado. En un principio solo pensaba saludarlo brevemente, pero el presidente Lee Yong-gon insistió en devolverle algunos de los favores que le debía. Después de pensarlo un momento, Lee Si-yuk terminó pidiéndole ayuda con el seminario que estaba organizando. De todos modos, ahora mismo no necesito nada en particular. Ya había conseguido casi todo lo que necesitaba, los derechos de compra de subproductos de las puertas, el personal de seguridad de Termion Security y muchas otras cosas. Además, gracias a sus éxitos consecutivos, el dinero ya no era un problema. Era mejor aprovechar la oportunidad de invertir en el futuro. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Al llegar al final del pasillo, Lee Si-yuk se detuvo frente a una puerta. La placa con el nombre, Lee Si-yuk, le resultó extrañamente ajena. Había pasado bastante tiempo desde la última vez que estuvo allí, cuando tuvo que cargar hasta el laboratorio a la jefa Jun Seo-jin completamente ebria. «Kamang, ¿lo ves? Man. Aquí está el, laboratorio del tío, ¿no te parece increíble?» Si lo pensaba bien, papá, sería una palabra más apropiada. Pero decirlo en voz alta todavía le daba vergüenza. Después de todo, ni siquiera estaba casado. Man. Kamang movió la cabeza de un lado a otro con curiosidad. Como se había portado muy bien durante la reunión con el presidente y había permanecido completamente callado, Lee Si-yuk le acarició la cabeza un par de veces. Kamang respondió con un alegre maullido. Justo cuando estaba a punto de entrar al laboratorio. ¿HM? Sintió la presencia de alguien al otro extremo del pasillo. Era una presencia extrañamente familiar. Giró la cabeza de inmediato y alcanzó a ver a una persona ocultándose apresuradamente dentro de un laboratorio cercano. ¿Qué fue eso?
Lee Si-yuk entrecerró los ojos. Entra un momento, Kaman. Man. Recordó que, en el pasado, Cronos Industry había llegado a seguirlo. Con Isaac vigilando el edificio eso no debería ocurrir, pero aún así prefería comprobarlo. Comenzó a caminar lentamente hacia el laboratorio donde aquella persona se había escondido. A menos que rompiera una ventana, no tenía forma de escapar. Tarde o temprano tendría que encontrarse con él. Lee Si-yuk apretó con fuerza el artefacto de defensa personal que llevaba en la mano y abrió la puerta. Clank. En cuanto vio la espalda de la persona que estaba dentro, se quedó completamente inmóvil. Era una mujer. Vestía una bata de laboratorio y llevaba su ondulado cabello castaño rojizo recogido en una cola de caballo. Estaba sentada de espaldas sobre una silla, y hasta los lóbulos de sus orejas estaban completamente rojos. Disculpe. A duras penas consiguió mover los labios. ¿Qué está haciendo aquí? Este laboratorio está vacío. La mujer dio un pequeño respingo, pero permaneció en silencio. Si ya sabe que estoy aquí, ¿podría al menos darse la vuelta? No siga mostrándome solo la espalda. ¿Jefa Jun Seo-jin? Ella dio un brinco del susto y casi se levantó de la silla. Lee Si-yuk no pudo evitar reír con incredulidad. ¿Qué le pasa? Hace bastante que no nos vemos, ¿no se alegra de verme? Eso. Solo entonces Jun Seo-jin reaccionó. Sonrió con torpeza antes de darse la vuelta. Ja. Su risa se apagó casi al instante. Sé cómo supo que era yo, Si-yuk. ¿Qué quiere decir? No es la primera vez que nos vemos. La reconocí enseguida. Ya veo. ¿Por qué tartamudea tanto? Lee Si-yuk frunció ligeramente el ceño. Desde que la había visto, ella había salido corriendo a esconderse. Su comportamiento era demasiado sospechoso. Él, en cambio, estaba bastante contento de reencontrarse con ella después de tanto tiempo. Además, como también participaría en el seminario, quería preguntarle varias cosas. Pero verla actuar de esa manera le resultaba muy extraño. No se parecía en nada a la Jun Seo-jin que conocía. Ella siempre había sido una mujer tranquila, segura de sí misma y de mente aguda. Pero Si-yuk podría mantener un poco más de distancia. En ese instante, las palabras de Jun Seo-jin hicieron que un recuerdo olvidado regresara de golpe a la mente de Lee Si-yuk. Cierto, me vomitó encima. Después de la cena de la exposición, ambos habían salido discretamente del lugar y tomado un taxi. Pero, como el vehículo se movía demasiado, Jun Seo-jin terminó vomitando todo lo que había comido sobre la ropa de Lee Si-yuk. Después perdió el conocimiento y nunca llegó a darse cuenta de lo ocurrido. Cuando despertó más tarde, comprendió toda la situación. Y huyó sin mirar atrás. Desde entonces, era la primera vez que volvían a verse. Así que era por eso. Ahora todo tenía sentido. Por fin comprendía el comportamiento tan extraño de la jefa Jun Seo-jin. Simplemente seguía avergonzada por lo que había ocurrido aquel día. Había pasado tanto tiempo que incluso yo lo había olvidado. Lee Si-yuk sonrió mientras observaba a Jun Seo-jin, que agitaba las manos con desesperación para mantenerlo alejado. No huele. ¿Qué dijo? Digo que no huele a nada. Si le preocupa tanto, compruébelo usted misma. En un instante, Lee Si-yuk acortó la distancia entre ambos. Luego, de forma exagerada, comenzó a olfatear el aire a su alrededor. Si-yuk, ¿qué está haciendo? ¿Se puso perfume? Perfume. Ve bueno, sí. Pero, ¿cómo lo supo? No, de verdad no le molesta, Si-yuk. Jun Seo-jin preguntó con una expresión entre sorprendida e indignada. ¿Se refiere a que me vomitó encima aquella vez, jefa? Tiene que decirlo tan directamente. ¿Y qué tiene de malo? A cualquiera le puede pasar que se emborrache y termine vomitando. De hecho, ni siquiera lo recordaba hasta que usted misma me lo hizo recordar. ¿De verdad, no lo recordaba? No había ninguna razón para recordarlo. En realidad, el artefacto que había creado poco antes de aquel incidente permanecía mucho más vivo en su memoria. Había recuerdos importantes y recuerdos prescindibles. Y, para Lee Si-yuk, todo dependía de si estaban relacionados con la ingeniería mágica. Los recuerdos que no tenían nada que ver con ella desaparecían rápidamente de su mente. En cualquier caso, no tiene por qué seguir preocupándose por eso. Es más raro verla actuar así, jefa. Entonces,
Jun Seo-jin carraspeó antes de ponerse de pie. Se acomodó la ropa y dibujó una sonrisa segura en su rostro. Era la Jun Seo-jin de siempre. Así es. A cualquiera puede pasarle algo así. En realidad, me preocupaba no haber podido agradecerle adecuadamente, Si-yuk. Así que permítame hacerlo ahora. No hace falta. Claro que hace falta. Ya sabe que soy muy estricta con estas cosas. Al verla completamente recuperada, Lee Si-yuk decidió hacer la pregunta que había estado guardando. Como participaría en el seminario de incógnito, no podía preguntarle demasiado directamente, pero ya tenía una idea de cómo sacar el tema. Miró a Jun Seo-jin y dijo. Por cierto, jefa. Escuché que también participará en el seminario. ¿Ah, el seminario? Sí. La asociación se puso en contacto conmigo, se enteró por las noticias, Si-yuk. Después de que Lee Si-yuk anunciara oficialmente su participación, los medios publicaron numerosos artículos sobre el evento. Él simplemente asintió. También vi que la sede será la Academia de Ingeniería Mágica Ethereum. Pero, ¿no es su alma mater? Así es. Entonces supuse que le resultaría más cómodo. Después de todo, estudió allí. Sí. Supongo que sí. La voz de Jun Seo-jin se volvió extrañamente apagada. Era un tono lleno de melancolía que contrastaba por completo con el entusiasmo que había mostrado hacía apenas unos segundos. Será por el incidente que aparecía en aquel documento clasificado. No parecía tener intención de seguir hablando del tema. Será mejor no insistir. Desde el principio no pensaba profundizar demasiado. Si seguía preguntando, corría el riesgo de revelar que él también asistiría al seminario. Además, no quería obligarla a revivir un recuerdo que probablemente seguía siendo doloroso. Aún así, ya había obtenido la respuesta que buscaba. Entonces, ese incidente realmente ocurrió. Y la intensa hostilidad que Jun Seo-jin sentía hacia Pyo Jae-wan desde hacía tanto tiempo seguramente estaba relacionada con aquello. No podía explicarse únicamente porque él fuera investigador de Kronos Industry, una empresa rival. Entonces, el plan era sencillo. Participaría en el seminario con el pretexto de intercambiar conocimientos de investigación y, al mismo tiempo, investigaría en secreto lo ocurrido en Ethereum. Tras ordenar sus pensamientos, Lee Si-yuk volvió a mirar a Jun Seo-jin. Ella hojeaba distraídamente unos documentos de investigación, con una expresión ligeramente melancólica. Jefa. ¿Quiere que le enseñe algo interesante? Con la intención de animarla un poco, sacó cuidadosamente a Kaman del bolsillo. La pequeña criatura dormía profundamente, con los ojos y la boca completamente cerrados, por lo que parecía una simple bola de algodón negro. Oh. ¿Qué es esto? Las cejas de Jun Seo-jin se alzaron con curiosidad. Es el nuevo integrante de mi familia. ¿De su familia? Sí. Lo traje conmigo esta vez. Mientras decía eso, acarició suavemente a Kaman. La criatura abrió los ojos de golpe. ¿No es adorable? Al instante, Kaman vio a Jun Seo-jin y abrió su enorme boca. ¡Bang! Incluso parecía sonreír alegremente. Pero no solo es lindo. También puede utilizarse de muchas formas en la práctica. De repente, Lee Si-yuk se quedó callado. Algo no encajaba. La reacción de Jun Seo-jin era extraña. No decía una sola palabra. Giró ligeramente la cabeza y vio que estaba completamente inmóvil, limitándose a parpadear. ¿Jefa? Al instante siguiente. Ella se puso de pie tambaleándose. H-ik. Lanzó un grito agudo y salió corriendo del laboratorio. Atravesó el pasillo a toda velocidad, entró en el ascensor y desapareció antes de que Lee Si-yuk pudiera detenerla. ¿Qué acaba de pasar? ¿Será que no le gustan los animales? Pensándolo bien, la apariencia de Kamang era bastante peculiar. Una pequeña bola de algodón negra con dos ojos enormes y una boca gigantesca. Era normal que despertara opiniones divididas. Además. M-man. Kamang bajó las orejas con expresión abatida. Quizá una persona tan pulcra como Jun Seo-jin simplemente no soportaba una criatura con ese aspecto. Pero. Tampoco era para salir huyendo de esa manera. En el silencioso laboratorio, solo resonó el triste maullido de Kamang. Capítulo 52, ¿en serio? La incomodidad entre Jun Seo-jin y él apenas se había disipado, y ahora volvían a distanciarse. ¿Qué sucede? Lee Si-yuk, de vuelta en casa, recibió una llamada esa noche. Era Kim Seung-jun,
el jefe de equipo de la asociación, con quien había estado en contacto activo últimamente. Ha surgido un problema. ¿Un problema? Sí. ¿Recuerda las cosas que nos pidió, señor Lee Si-yuk? Se refería a participar en el seminario como parte del equipo de investigación de la asociación, con una identidad falsificada. Hemos conseguido una identidad adecuada. Sin problemas ni complicaciones. Sin embargo, ha surgido un pequeño problema al intentar asignarle un puesto en el equipo de investigación. ¿Acaso el equipo está completo? No. La composición de este equipo de investigación es reducida, así que hay espacio de sobra. Entonces, es que, el profesor Hon Yong-hin, el director del equipo de investigación, se está negando rotundamente a que el señor Lee Si-yuk se una. Las cejas de Lee Si-yuk se fruncieron al escuchar la historia. ¿Cuál es la razón? Es la razón de que no puede aceptar a alguien de quien no se conoce el origen. Parece que el equipo de investigación existente ha estado trabajando junto durante mucho tiempo, por lo que una incorporación repentina no es bienvenida. ¿Significa que no quieren aceptar a un advenedizo? Lee Si-yuk no es que no entendiera la reacción del profesor Hon Yong-hin. La situación actual era, literalmente, como si la asociación estuviera usando su poder para imponer a alguien. De hecho, si fuera el verdadero responsable, sería extraño que no se enfadara. Si Lee Si-yuk hubiera estado en ese puesto, tampoco habría reaccionado bien. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo mejor era entrar en el equipo de investigación de la asociación. Si buscara otras rutas, podría encontrarlas, pero eso complicaría demasiado las cosas. Y si revelara su identidad, todos sus planes se desbaratarían. Hay una manera. Pero el jefe de equipo Kim Seung-jun hizo una declaración inesperada. Esta mañana recibimos un correo electrónico del profesor Hon Yong-hin. Era un correo con una fuerte objeción a la incorporación del señor Lee Si-yuk. Y contenía lo siguiente. Creo que es mejor que se lo muestre directamente. Zumbido. Un mensaje llegó justo cuando terminó de hablar. Lee Si-yuk detuvo la llamada por un momento y revisó su smartphone. Allí estaba la captura de pantalla del correo electrónico enviado por el profesor Hon Yong-hin. ¿Lo ha comprobado? Estará escrito al final. Lee Si-yuk, con la mirada serena, leyó las palabras escritas allí. Por las razones expuestas, le informamos que no podemos aceptar su solicitud. Sin embargo, si insiste, también estoy dispuesto a juzgarlo en persona. Los ojos de Lee Si-yuk se abrieron ligeramente. Sí. Parece que el profesor Hon Yong-hin también ha dejado una pequeña posibilidad abierta. ¿No es posible que lo haya dicho por cortesía? Él no es de los que dicen cosas por decir. Probablemente lo dijo en serio. Aunque el listón estará increíblemente alto. Increíblemente alto, Así será. El profesor Hon Yong-hin ya es una figura importante que domina el mundo de la ingeniería mágica, y la situación actual es aún más desfavorable para Lee Si-yuk. Será difícil satisfacer sus estándares a menos que lo haga excepcionalmente bien. Pero, ¿no es usted, señor Lee Si-yuk, perfectamente capaz? La voz del jefe de equipo Kim Seung-jun se escuchó al otro lado del teléfono. Un tono que parecía afirmar una verdad tan obvia, sin una pizca de duda. Parecía que ni siquiera consideraba la posibilidad de que Lee Si-yuk fallara. Mientras sonreía por un momento, complacido por ese hecho, el jefe de equipo Kim Seung-jun, extrañado por la falta de respuesta, preguntó. ¿Acaso es difícil? ¿Cómo podría serlo? Las comisuras de los labios de Lee Si-yuk se curvaron. Lo haré. ¿Difícil? Para nada. Y me sobrará. Tenía suficiente confianza en sí mismo. Una vez que se ha tomado una decisión, no hay necesidad de dudar. Al día siguiente, Lee Si-yuk se dirigió al lugar que le habían indicado para encontrarse con el profesor Hon Yong-hin. El lugar de encuentro era la Academia de Ingeniería Mágica Ethereum. El seminario aún no había comenzado, pero el profesor Hon Yong-hin ya se encontraba allí. Así llegó a Ethereum. ¡Wow! Al llegar frente a la puerta principal, Lee Si-yuk no pudo evitar detenerse en seco. Realmente, un paisaje increíble. Estaba ubicado en la ladera de una montaña, un poco alejado del centro de Seúl, pero aún así el terreno era inmensamente vasto. Aunque se veía de un vistazo desde lejos, al verlo de cerca se sentía realmente abrumador. Estoy nervioso. Era un lugar con el que había soñado apasionadamente en el pasado. Era una reacción inevitable que su corazón latiera con fuerza. Lee Si-yuk se esforzó por no mostrarlo y cruzó la puerta principal.
Isaac había dicho que lo seguiría por su cuenta. Nada más entrar, miró a su alrededor. Los edificios que no se veían desde fuera, ocultos por la pared exterior, ahora estaban a la vista. Se sentía como una combinación de un complejo de investigación moderno y un museo de ciencia de vanguardia. Es espléndido. Es intrincado, extraño e irreal. Aunque no tenía la sensación de otro mundo como Orbis, se sentía desconectado de la realidad. ¿Cómo sería investigar en un lugar así? Por un momento, Lee Si-yuk sintió una incontrolable sed de conocimiento. Le picaban las manos. Quería tomar un artefacto y analizarlo de inmediato. Ahora no. ¿No hay algo más importante que hacer primero? Estaría aquí hasta que terminara el seminario, así que siempre tendría tiempo. Lee Si-yuk, que con dificultad había calmado su mente, comenzó a moverse de nuevo. Era el edificio de investigación profunda, ¿verdad? Probablemente sería un anexo separado. Pero al buscar su destino, surgió un problema. El hecho de que no había solo uno o dos edificios. Solo los que se veían eran más de 10. Y estaban tan espaciados que era difícil entrar en cada uno. Para colmo, apenas se veía gente. Esto debe ser porque son vacaciones, pero si lo hubiera sabido, habría mirado un mapa. Mientras deambulaba, finalmente encontró a una persona que pasaba. Parecía ser un estudiante de aquí, por su uniforme. Disculpe. Soy nuevo aquí, ¿sabe dónde está el edificio de investigación profunda? Pero el estudiante de repente retrocedió, con una clara expresión de cautela. Oh, no soy una persona extraña. No me malinterprete. No, en serio. El guardia me dio permiso. Pensándolo bien, un hombre robusto de unos 20 años entrando en su academia y preguntando por direcciones podría ser bastante intimidante. Así que Lee Si-yuk, en lugar de añadir más, mostró el pase de entrada que había recibido antes. Solo entonces el estudiante pareció bajar la guardia. Preguntó dónde estaba el edificio de investigación profunda. El estudiante se pasó la mano por el largo cabello, suspiró aliviado y preguntó con voz tranquila. Sí. Tengo algo que hacer allí. Vaya todo recto a la izquierda desde aquí. Verá un cartel. Ah, gracias. Se despidió y estaba a punto de irse cuando escuchó la voz del estudiante detrás de él. Por cierto, ¿vino a ver al profesor Hon Yong-hin? Lo vi en el pase de entrada que me mostró. Dice que el motivo de su visita es una reunión con el profesor Hon Yong-hin. Sí, bueno. Así es. ¿Quizás va a participar en este seminario? Ante esa pregunta, Lee Si-yuk se tocó la cara sin darse cuenta. Era para comprobar si el artefacto de disfraz de identidad que llevaba puesto funcionaba correctamente. No había ningún problema. Ahora mismo, no era Lee Si-yuk, sino Choi-yuk. Todavía no lo sé. Si participaré o no. ¿Que no lo sabe? Todo se decidirá después de que me reúna con el profesor Hon Yong-hin. Ah. El estudiante pareció entenderlo de inmediato. ¿Era del tipo que capta las situaciones rápidamente? Entonces, le deseo lo mejor de antemano. El estudiante sonrió ampliamente y señaló su pecho izquierdo. Allí llevaba una placa con su nombre. Raju Seun, ese era el nombre. Yo también participo en el seminario. ¿Qué? Porque siento que nos volveremos a ver allí. Palabras incomprensibles. Pero Raju Seun seguía sonriendo. Oh, lo siento, estoy ocupado y me he extendido demasiado. De todos modos, nos vemos entonces. Buena suerte. Se alejó en un instante, desapareciendo por completo de su vista. Luego. ¿Qué fue eso? Más que nada, dijo que asistiría al seminario. Mientras se preguntaba qué tipo de persona sería, de repente le vino a la mente la lista de participantes que había visto en el papel de carta. Perteneciente a la Academia de Ingeniería Mágica Aetherion, Ether Society. No puede ser. Perteneciente a la Ether Society, un club de Aetherion. Entonces, lo que dijo sobre asistir al seminario tiene sentido. Es una persona muy misteriosa. Parece brillante y positiva, pero no de una manera completamente inocente. Por alguna razón, sintió que tenía un lado secreto. Lee Si-yuk continuó con varios pensamientos mientras se dirigía al edificio de investigación profunda, y pronto pudo llegar a su destino. El profesor Hon Yong-hin debe estar más allá de esta puerta. Después de respirar hondo por un momento, justo cuando estaba a punto de llamar. Entra.
La voz de un anciano se escuchó desde el interior del laboratorio. Sin dudarlo, abrió la puerta de par en par. Encantado de conocerlo. Mi nombre es Choi Yuk. Cuando dijo el nombre que le había dado la asociación, el anciano con poco pelo entrecerró los ojos. El aire de la habitación se sentía frío y hostil. Así que tú eres el tipo del que habló la asociación. Veamos. Se acercó a grandes zancadas y comenzó a examinar a Lee Si-yuk. Su cara es pasable. Es bastante alto, y sus dedos son largos y sin una sola cicatriz. Es hermoso, hermoso. Gracias. Una sonrisa burlona apareció en los labios del profesor Hon Yong-jin. ¿Te suena a cumplido? Sí. Ja, y sin tacto. ¿Así vas a investigar? Sería mejor que te dedicaras al modelaje o al mundo del espectáculo, eso le iría mejor a tu cara. Actitud hostil. En realidad, no es que Lee Si-yuk no hubiera captado el significado de las palabras. ¿Dedos hermosos para un investigador? Es una expresión cercana al insulto. Para una profesión en la que es común que se formen callos al manipular varias piezas, el hecho de que ni siquiera los tuviera significaba que no había realizado una investigación adecuada. Pero, ¿qué podía hacer? El cuerpo de Choi Yuk, la persona que Lee Si-yuk estaba suplantando, ya estaba en este estado. Vi el correo electrónico que me envió, profesor. Dijo que juzgaría si me unía al equipo después de verme en persona. El profesor Hon Yong-jin soltó una carcajada como si estuviera exasperado. ¿De verdad te lo creíste? Está bien, si tanto quieres entrar. Pero antes, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has leído al menos uno de los artículos que he escrito? Por supuesto, no solo los artículos, sino también todos los libros que ha publicado. ¿Todos? ¿En serio? En serio. Ja. Así es, así es. Luego, caminó a grandes zancadas y sacó un libro de la estantería. Autor, profesor Hon Yong-jin. Era un libro que había escrito en el pasado. En mi equipo de investigación, hay 4 personas más además de mí. Pero ni siquiera ellos han leído todos los libros que he escrito. ¿Por qué? Porque son demasiados. Tanto que incluso los que trabajan bajo mi mando se rinden sin leerlos todos. Lee Si-yuk estuvo de acuerdo en su fuero interno. El profesor Hon Yong-jin publicaba libros casi como si los imprimiera en una fábrica. Sin embargo, lo impresionante era que, a pesar de trabajar sin descanso, no había ni un solo contenido inútil. ¿Pero tú, has hecho lo que ni siquiera ellos pudieron hacer? Hon Yong-jin se rió entre dientes. Entonces, inténtalo. Supongo que estás seguro de lo que sea que te pregunte. No tengo la menor intención de trabajar con un miembro del equipo que miente. Parecía dar por sentado que las palabras de Lee Si-yuk eran mentira. A estas alturas, Lee Si-yuk también estaba empezando a enfadarse. Dijo que juzgaría después de verme en persona. ¿Era esta su intención desde el principio? Por supuesto, no es que no hubiera ninguna posibilidad. Como había anticipado antes, solo que el estándar era increíblemente alto. Originalmente, había querido ir por las buenas. Porque Lee Si-yuk conocía su situación. Un paracaidista. Una piedra que había rodado. Como no solía ver con buenos ojos tales situaciones, había intentado ser lo más humilde posible. Pero, ¿no era esto demasiado? Acariciándose el rostro endurecido, Lee Si-yuk abrió los labios. ¿Por dónde debo empezar? ¿Qué? Me refiero a la respuesta. ¿No debería hacerme una pregunta primero para que yo pueda responder? El profesor Hon Yong-jin levantó las cejas. Y. Los ojos de Lee Si-yuk se curvaron. ¿Está bien si yo le hago una corrección a la inversa? ¿Qué es eso? Es el libro. Cuando lo vi la última vez, no había solo 1 o 2 errores. Ya que nos hemos encontrado así, tendré que corregirlos todos. El contraataque ha comenzado. Capítulo 53, nunca. Este tipo insolente. El rostro del profesor Hon Yong-jin se arrugó al instante ante la inesperada declaración explosiva. Dejó caer el libro que sostenía con fuerza y miró a Lee Si-yuk como si quisiera matarlo. ¿Acabas de decirlo en serio? No hay forma de que esté bromeando en un lugar como este. Sin embargo, Lee Si-yuk solo se encogió de hombros con una expresión que decía, ¿cuál es el problema? Ja. Hon Yong-jin, que se rió de nuevo como si estuviera estupefacto, señaló la portada del libro que había dejado. ¿Dices que sabes todo lo que está escrito aquí? Lo sé.
Quizás incluso mejor que usted, profesor. ¿Mejor que yo? Sí. Una respuesta inmediata sin la menor vacilación. Al ver al profesor Hon Yong-jin fruncir el ceño, Lee Si-yu curvó las comisuras de sus labios. Profesor Hon Yong-jin. ¿Qué clase de persona era él? Al principio de la era del portal, cuando el mundo estaba sumido en el caos por la repentina aparición de despertados y monstruos. Fue Hon Yong-jin quien apareció como un cometa, corrigió el caótico campo de la ingeniería mágica y estableció el sistema de fundamentos académicos que hoy es un pilar de la academia. Por lo tanto, cualquiera que estudiara ingeniería mágica en Corea del Sur no tenía más remedio que encontrarse con sus escritos. El problema es que la cantidad de escritos acumulados supera los 1000. Quizás por eso, casi nadie en todo el mundo había leído todos los escritos del profesor Hon Yong-jin. ¿Quizás 5 personas? No, quizás ni siquiera eso. Como el profesor mismo dijo hace un momento, ni siquiera sus propios compañeros de equipo habían leído todos los libros que él había escrito. Sin embargo, había algo que ni siquiera Hon Yong-jin podía prever. Era el hecho de que existía una excepción en este mundo. Un irregular. Una existencia fuera de lo común. Profesor. Un total de 1427 volúmenes. Lee Si-yuk, que recordó todos los escritos publicados por el profesor Hon Yong-jin, dijo con voz astuta. Corregiré las partes incorrectas. No solo me detengo en saber. Voy más allá y me demostraré a mí mismo. El proceso de revisión de los resultados de la investigación no es algo que un miembro del equipo debería hacer. El profesor Hon Yong-jin no respondió de inmediato. En cambio, su rostro, que había estado rojo y azul, se calmó, y parecía estar pensando profundamente en algo. Aunque uno podría sentirse ansioso por el cambio repentino, Lee Si-yuk mantuvo una sonrisa relajada y esperó su reacción. Porque no fue una provocación imprudente. Según mi opinión, el profesor Hon Yong-jin tiene una vena de jugador. Si solo se viera su ira furiosa de hace un momento, se asumiría que lo rechazaría sin dudarlo, pero en este momento, probablemente estaba pensando mucho. Aunque era la primera vez que lo conocía en persona, se podía adivinar por su estilo de escribir tesis y artículos académicos. Probablemente estaba calculando si aceptar o no la provocación. Y la respuesta que llegó poco después no se desvió mucho de las expectativas de Lee Si-yuk. Mocoso insolente. Si fuera por mí, te daría un puñetazo ahora mismo y te gritaría que te largues, pero no se puede hacer eso en estos tiempos. Está bien. Hazlo, a tu gusto. Demuestra que sabes todo el contenido de este libro, y si hay algo que quieras señalar, hazlo sin falta. Pero. Él lo miró fijamente. Si aparece una sola parte incorrecta, tendrás que asumir la responsabilidad de lo que dijiste. Gracias por aceptarlo. Cuando Lee Si-yuk asintió con la cabeza sin inmutarse, él chasqueó la lengua con descontento. Maldita sea. Entonces, primero cambiemos de lugar. Yo tampoco tengo la menor intención de tomar esto a la ligera ahora. Como si no tuviera la intención de tomarlo a la ligera, el profesor Hon Yong-jin estableció el método de prueba correctamente antes de comenzar el trabajo serio. Era que, en lugar de intercambiar preguntas y respuestas verbalmente, tenía que mostrar directamente el proceso de creación de un artefacto. Naturalmente, Lee Si-yuk no tuvo objeciones y aceptó de inmediato, y pronto ambos pudieron llegar a un laboratorio vacío en el piso de arriba. Un breve tiempo de preparación. Hon Yong-jin, con los brazos cruzados, observó a Lee Si-yuk inspeccionar el equipo de investigación y recordó el tema del libro que había sido la causa de esta prueba. La eficiencia de un artefacto se maximiza cuando los materiales de composición y las propiedades mágicas del usuario son idénticos. Esta única frase era el núcleo y la conclusión. La primera parte del libro consistía en resultados experimentales y explicaciones para respaldar esta frase. A estas alturas, era casi de sentido común. Si un cazador maneja magia de atributo fuego, debe usar un artefacto hecho de materiales de atributo fuego como restos del sol. Así como un cazador que maneja magia de atributo rayo debe usar un artefacto hecho de materiales de atributo rayo como cristal de corriente. En primer lugar, la teoría que era el tema de este libro era un producto terminado sin lugar a discusión. ¿Sería por eso? Cuando este libro fue publicado, no atrajo mucha atención. Ya que era un contenido que otros ingenieros habían estado hirviendo y rehirviendo como caldo de huesos durante mucho tiempo. Sin embargo, la razón por la que se abordó fue simplemente por una especie de sentido de obligación de que era hora de publicar un nuevo libro. Y este libro fue escrito de manera obsesiva. ¿Ese tipo lo leyó todo?
Honestamente, eso era lo increíble. Ya habían pasado varios años desde su publicación, y ese tipo insolente había leído un libro del que apenas se habían vendido 100 copias. Al principio, pensó que era una mentira, pero al ver que no cambiaba su historia hasta el final, parecía ser cierto. Sin embargo, sería una de dos cosas. O lo leyó superficialmente, o se preparó de antemano para conocerme. Aunque dudaba que se hubiera preparado de antemano sabiendo lo que sucedería en el laboratorio, al final, sus verdaderas intenciones saldrían a la luz. La razón por la que cambió el método de prueba a la creación de artefactos fue por eso. Las explicaciones verbales son fáciles de engañar a la gente, pero el proceso que se lleva a cabo con las manos no puede ser más que honesto. John, ya veremos. Lejos de señalar las partes incorrectas, incluso en el proceso de fabricación, le sería difícil satisfacer sus propios estándares. John Young-jin no tenía la menor intención de aceptar a un tipo que la asociación había metido a la fuerza. Nunca. With ding. Clic, tac, tac. Clank, clank. La determinación de John Young-jin comenzó a resquebrajarse unos 5 minutos después de que Lee Si-yuk comenzara a trabajar. John Young-jin, que observaba el proceso de trabajo con los ojos entrecerrados, tragó saliva sin darse cuenta. ¿Qué es? El artefacto que el tipo estaba haciendo le resultaba demasiado familiar. Un bastón mágico de forma alargada. La punta del bastón estaba dividida en forma de U, con un cristal azul transparente como el hielo incrustado a la izquierda y una piedra de fuego roja a la derecha. ¿Tú, qué estás haciendo ahora? ¿No me dijiste que no hablara? Cuando preguntó como si estuviera poseído, Lee Si-yuk levantó ligeramente la vista. No es que no debas resolver todo con palabras, sino que no debes ser inflexible. Una explicación durante el proceso de fabricación está bien. ¿Es así? Una sonrisa apareció en el rostro de Lee Si-yuk. Maldito bastardo, lo sabía todo y preguntó a propósito. Mientras John Young-jin fruncía el ceño, Lee Si-yuk levantó el artefacto que estaba fabricando. Emberice. De hecho, usted, profesor, lo conoce mejor que yo. Es cierto. Emberice era un bastón mágico que el propio John Young-jin había creado para Chayurrim, la emperatriz de la nieve y la llama, a petición suya en el pasado. John Young-jin no se había dado cuenta de eso. Él mismo había participado en la creación, y en el momento en que la emperatriz de la nieve y la llama todavía usaba ese bastón, era imposible confundirlo. Sin embargo, la razón por la que preguntó de todos modos fue: es demasiado perfecto. No es simplemente una expresión como, bien hecho. Era tan ambiguo para evaluar con tal medida, que el emberice que Lee Si-yuk estaba creando era perfectamente similar al artefacto que John Young-jin había completado en el pasado. Literalmente, lo había copiado a la perfección. Al instante, varias preguntas se cruzaron en su mente. John Young-jin eligió una de ellas y le preguntó a Lee Si-yuk, que estaba inmerso de nuevo en el trabajo. ¿Por qué elegiste emberice? ¿Hay alguna razón especial? Pensé que era lo más adecuado para el tema del libro. ¿Adecuado para el tema? Sí. No todos los despertados de combate, es decir, los cazadores, poseen una propiedad inherente a su maná. ¿No es la propiedad una especialidad que solo unos pocos cazadores nacen con ella? Lee Si-yuk continuó hablando mientras activaba el condensador de maná. Entre ellos, el caso de la emperatriz de la nieve y la llama, que maneja tanto el hielo como el fuego, es aún más especial. Por eso elegí emberice, un artefacto de alguien que puede mostrar mejor esa especialidad. Además, como es un artefacto que usted mismo fabricó, profesor, pensé que sería más fácil de explicar que otros artefactos. Fácil de explicar. Al escuchar esas palabras, John Young-jin exhaló un suspiro de asombro por dentro. Normalmente, frente al creador original de un artefacto, es común tratar de evitar al máximo los artefactos de forma similar. Porque no importa cómo se haga, inevitablemente se convertirá en un objeto de comparación, y crear un producto terminado que lo supere también era un trabajo muy difícil. Pero, ¿fácil de explicar? ¿Significa que asume todos los riesgos por una razón tan trivial? Habiendo sido profesor durante mucho tiempo y habiendo visto a innumerables estudiantes, John Young-jin no podía entender a Lee Si-yuk aún más. Era un tipo de persona que nunca había visto. Claramente, en los documentos proporcionados por la asociación, decía que había vivido una vida normal. Aunque sus especificaciones eran ligeramente superiores al promedio, ahí terminaba. No eran especificaciones tan impresionantes como para satisfacer a John Young-jin. Me estoy volviendo loco.
Sintiendo que su evaluación de Lee Si-yuk cambiaba gradualmente, Hon Yong-jin observó el trabajo con una mente inquieta. Clac, zumbido. Aunque se esfuerza por encontrar alguna deficiencia, no hay ni un solo error, ni siquiera un solo desperdicio. Incluso los movimientos aparentemente insignificantes tienen un plan. Controla la posición de cada dedo, y entre ellos, procesa la piedra de maná con detalle y sin dudarlo. Ahora, se sentía incluso superior y más eficiente que el proceso de fabricación de emberice que él mismo había realizado en el pasado. Así, mientras el pensamiento de Hon Yong-jin cambiaba gradualmente de ¿qué es este tipo? A mira esto. He terminado. Lee Si-yuk presentó el emberice terminado. Hon Yong-jin se acercó, soltó los brazos y examinó lentamente el bastón. Ciertamente. Como dijo Lee Si-yuk, es una apariencia perfecta para explicar el tema del libro. Las dos propiedades de maná que posee la emperatriz de la nieve y la llama, y los materiales de la misma propiedad del artefacto que las complementan. Había nacido un artefacto que podía maximizar la eficiencia y el rendimiento. Esto por sí solo demostraba que Lee Si-yuk había leído y comprendido perfectamente el libro de Hon Yong-jin. Las teorías del libro se habían integrado de forma muy natural. Sin embargo, la hostilidad no había desaparecido por completo. Hon Yong-jin, que había estado observando durante mucho tiempo, estaba a punto de mirar a Lee Si-yuk con una mirada de sorpresa. ¡Bam! Lee Si-yuk extendió repentinamente la mano y le quitó el emberice a Hon Yong-jin. ¿Mm? Aunque envió una mirada de asombro por el incidente inesperado, Lee Si-yuk, sin inmutarse, insertó una máquina en cada lado de la parte en forma de U del emberice. Luego, al activar la energía, la fuerza se aplicó a la máquina y la parte en forma de U comenzó a separarse hacia el lado opuesto. Crack, crack. Grietas que aparecieron en un instante. Espera un momento, ¿qué estás haciendo? No me digas. Y sin tiempo para detenerlo, crack. El bastón se partió en dos. Capítulo 54, Propuesta y propuesta. Oh, no, ¿qué es esto de repente? El profesor Hon Yong-jin abrió la boca con asombro. De hecho, era de esperar. Después de tomar un artefacto perfectamente funcional, lo destrozó de repente. Pero Lee Si-yuk tenía un plan, así que esperó un momento hasta que el profesor Hon Yong-jin recuperó la compostura. Un momento después, abrió la boca con voz tranquila. ¿Te estás burlando de mí? Parecía muy enojado. Lee Si-yuk inclinó ligeramente la cabeza y volvió a levantar el artefacto caído. Lamento haber actuado tan de repente. Sin embargo, era un proceso necesario. ¡Ja! ¿Necesario? ¿Es necesario destrozar un artefacto bien hecho? Sí. Todavía me queda algo más que mostrarle, profesor. ¿Algo más? Solo entonces una idea cruzó por la mente de Hon Yong-jin. Que la prueba aún no había terminado. El proceso de señalar lo que estaba mal aún no había comenzado. Se había olvidado por un momento debido a la sucesión de eventos inesperados. ¿Lo recuerda? Ejem. Lo siento. Me sorprendió sin darme cuenta. El profesor Hon Yong-jin se dejó caer en la silla. Por cierto, ¿qué tiene que ver señalar lo que está mal en el libro con partir un artefacto perfectamente funcional por la mitad? Tendrás que explicarlo correctamente. Si no lo explicaba correctamente, solo habría insultado al profesor. Lee Si-yuk, recordando ese hecho, colocó el emberice que acababa de recoger sobre la mesa de trabajo. El emberice ahora estaba en forma de amber barra diagonal ice. Solo hay una cosa que encontré mal en su libro, profesor. Pero esa única cosa ocupa una parte tan enorme que llega al punto de negar por completo el contenido del libro. El profesor Hon Yong-jin inclinó la cabeza. Es el tema del libro en sí. El tema en sí. La eficiencia de un artefacto se maximiza cuando los materiales de su composición y los atributos de maná del usuario son idénticos. Lee Si-yuk escribió en grande en la pizarra de un lado del laboratorio. Era para aumentar la inmersión. Por supuesto, sé que no es una teoría que usted descubrió por primera vez, profesor. Y que este libro es más bien un material didáctico para explicar esa teoría con más detalle. Toc, dejó el bolígrafo y volvió a la mesa de investigación. Así que, por favor, entienda que lo que voy a decir ahora no es para insultarlo, profesor. Está siendo educado en un lugar innecesario. No importa. Incluso si fuera una teoría que yo descubrí, ¿qué problema hay si es una crítica correcta? Gracias. Usted también es generoso en estos aspectos, profesor. Mocoso insolente.
El profesor Hon Yong-jin chasqueó la lengua. Lee Si-yuk levantó el artefacto partido por la mitad, el amber barra diagonal hice, en cada mano. De todos modos, ya debe conocer el principio de la teoría existente. En la ingeniería mágica, existe algo llamado onda. Los materiales que componen un artefacto tienen su propia onda, y el maná que reside en el cuerpo de un despertado también tiene su propia onda. Y si un cazador usa un artefacto, esas dos ondas chocan dentro del artefacto. En este momento, si los atributos de las dos ondas son idénticos, la onda fluirá en línea recta. Esto avanza en una forma muy estable. Lee Si-yuk hizo una pausa por un momento, luego levantó dos dedos y los cruzó. Pero, ¿qué pasa si son opuestos? Si un artefacto está hecho de material de atributo de fuego, pero el usuario tiene maná de atributo de hielo, ¿qué pasaría entonces? Se forma una onda de interferencia. Correcto. La interferencia y las dos ondas interfieren, renaciendo como una forma completamente nueva de onda. La onda de interferencia que nace de esta manera es una de dos. Las frecuencias de las dos ondas de interferencia se entrelazan, amplificando y amplificando el poder, y finalmente aumentando explosivamente la salida. O, las frecuencias de cada onda se desalinean, debilitando enormemente el poder y haciendo que la estabilidad caiga en picada. Entonces, si solo pudiéramos igualar estas frecuencias de onda, el poder de los artefactos de tipo atributo podría aumentarse enormemente. A un nivel incomparable con el actual. Pero. Sí. El problema es que es imposible. De hecho, el libro dice que es imposible ajustar la frecuencia de las ondas de interferencia. Esta no debe haber sido una conclusión simple, ¿verdad, profesor? El profesor Hon Yong-jin asintió. Lo concluí después de al menos 10 experimentos. Bueno, no fui el único que experimentó, así que si ampliamos el alcance, habrá muchos más. Esta podría ser la razón por la que este libro, a pesar de ser publicado por el profesor Hon Yong-jin, era particularmente impopular. Por analogía, era como si la gente no comprara un libro que explicara por qué 1 más 1 es 2. Se podía investigar sobre el tema y publicar un libro, pero era natural que no recibiera atención porque era un principio demasiado básico. Pero, profesor. Sin embargo, la ingeniería mágica es diferente de las matemáticas. Alguien puede negar un área que ya ha sido definida como sentido común. El hecho de que no haya tenido éxito hasta ahora, no significa que sea imposible, ¿verdad? ¿Por qué? No es así. Incluso si ha fallado cientos o miles de veces hasta ahora, si sigue teniendo éxito en el futuro, ya no es un área de imposibilidad, sino un área de posibilidad. Los ojos del profesor Hon Yong-jin, que entendió tardíamente, se abrieron de par en par. No puede ser. No pudo evitar dudar de sus oídos. Si no había oído mal, ese tipo estaba tratando de negar el sentido común de que 1 más 1 igual a 2. Al principio, cuando dijo que corregiría lo que estaba mal, pensó que solo señalaría cosas triviales, pero ¿qué significaba esto? El método es simple. Lee Si-yuk, mirando al profesor Hon Yong-jin con una expresión de asombro, tomó el panel conductor de maná que había organizado a un lado de la mesa de trabajo. Lo había guardado para este momento, de los preparativos que había traído antes. Es insertar un nuevo medio entre las dos ondas de interferencia. ¿Medio? Hasta ahora, los investigadores existentes probablemente se han centrado solo en ajustar directamente las dos ondas. El proceso experimental descrito en su libro también se desarrolló de manera similar. Combinó el panel entre el emberice dividido por la mitad. La habilidad activada ayudó al movimiento. Pero eso es, es como tratar de forzar la coincidencia de sonidos de diferentes tonos. No solo es insuficiente para persuadir a las ásperas ondas de interferencia con dificultad, sino que las ajusta a la fuerza. ¿Tiene sentido esto? Fue el momento en que el panel se combinó por completo. Chispas. De repente, la corriente saltó, y el circuito de maná que se había dividido en dos comenzó a entregar maná al otro lado, utilizando el panel como medio. Hielo y fuego. A pesar de ser atributos opuestos, se movían libremente. Esto es. Añadió al profesor Hon Yong-jin, que estaba asombrado. Originalmente, según su diseño, el centro del emberice estaba separado. La intención era contener dos atributos en un solo artefacto sin que chocaran entre sí. ¿Eso fue un error, entonces? Bueno, algo así. Esta es una diferencia de atributo dentro de un artefacto, pero incluso si fuera un artefacto de un solo atributo, si se aplica bien el medio, los poseedores de maná opuesto también podrían usarlo libremente. Si eso sucediera,
el poder aumentaría increíblemente en comparación con el diseño de atributo idéntico existente. Se abandonaría la estructura estable y se adoptaría un método más complejo para maximizar el rendimiento. Por supuesto, esto no es el final. Método de reensamblaje de ondas. A diferencia de los investigadores existentes que trataban las ondas de interferencia como un todo, Lee Si-yuk eligió un método de división y ajuste detallado para mejorar aún más la estabilidad. En Orbis, esto era lo básico. Lo que le presentaba al profesor Hon Yong-jin eran todas ideas obtenidas al analizar los artefactos de Orbis que había guardado en el subespacio. Al ver al profesor constantemente asombrado, se dio cuenta de nuevo de que Orbis era un mundo más allá del cielo. Oh. Por otro lado, Hon Yong-jin ya no sabía cómo reaccionar. ¿Asombro? Ya había tenido suficiente. ¿Impacto? Recibió lo que tenía que recibir. Aún así, su corazón seguía latiendo con fuerza y no se calmaba. ¿Por qué diablos no se me ocurrió esto antes? Contra todo pronóstico, la idea de Lee Si-yuk era muy simple y directa. Hasta el punto de que uno se pregunta por qué tantos investigadores la pasaron por alto. Después de mucho reflexionar, Hon Yong-jin finalmente comprendió la razón. Esto no se puede hacer con cualquier habilidad. Aunque ese tipo lo hizo sin esfuerzo delante de sus ojos, el resultado de su propio intento justo ahora demostró que se necesitaba un nivel de detalle tan extraordinario que incluso él falló. La teoría en sí es simple, pero aplicarla es de una dificultad demencial. Ese loco simplemente demostró que 1 más 1 igual a 999,999,999, con pura habilidad. Choi-yuk, ¿dijiste? A diferencia de los documentos enviados por la asociación, no es nada ordinario. Desde la forma en que habla, algo no cuadra, y la confianza que ha mostrado hasta ahora, junto con esa mirada inusual. ¿Cómo no reconocerlo a estas alturas? Aunque la primera impresión fue pésima, lo que vio en persona hizo que su hostilidad ciega casi se desvaneciera. Ahora, la admiración como ingeniero era aún mayor. Lo admito. Hon Yong-jin bajó la mirada y dijo. No había nada incorrecto en lo que dijiste. Entonces, supongo que juzgué precipitadamente. Y luego extendió la mano. Lamento haber sido grosero. No, para nada. Lee Si-yuk le estrechó la mano y sonrió. De hecho, esa forma de hablar excéntrica y fogosa probablemente era la verdadera personalidad del profesor Hon Yong-jin desde el principio. Porque siempre fue así en las entrevistas o programas de conferencias que solía ver. Más bien, el hecho de que ahora se doblegara de esta manera era una sorpresa enorme. Así que, como disculpa, te haré una propuesta. Pero entonces, comenzó a mostrar un comportamiento aún más inesperado. ¿Una propuesta? Sí. Originalmente, iba a asistir a este seminario con mi equipo. Incluyéndome a mí, somos 4 personas. Pero la reacción de esos tipos no es muy convincente. El profesor Hon Yong-jin se rió entre dientes. Todos me preguntaron si no podían ir sin mí. Su explicación fue la siguiente. El equipo de investigación del profesor Hon Yong-jin pertenece a la asociación, y como la asociación es una agencia nacional que lleva a cabo todo tipo de proyectos simultáneamente, cada día es increíblemente ajetreado. Pero si participan en el seminario, el trabajo se duplica, y se produce el desafortunado incidente de que los proyectos existentes se acumulan, por lo que todos quieren evitarlo. No, por mucho que sea así. Incluso un seminario que para él era un sueño, están dispuestos a renunciar a él. ¿Cuál es el nivel de dificultad del trabajo de un funcionario público? Y en ese momento, apareciste tú. Eso significa que dejaré que los demás descansen como quieran, y creo que te llevaré solo a ti. Ja. Por un lado, el plan en sí parece haber salido bien, lo cual es satisfactorio. Pero se sintió desconcertado por una declaración completamente inesperada. ¿Asistir al seminario solo conmigo? Pensándolo bien, no es una mala propuesta. Como estaba ocultando su identidad, si se involucraba con otros miembros del equipo, no podría evitar preocuparse por cómo actuar, así que esto resolvía ese problema perfectamente. Además, como era una piedra rodante, naturalmente le habrían tratado como una espina en el ojo. Tras un breve momento de reflexión, Lee Si-yuk finalmente se le ocurrió una idea. Antes de aceptar su propuesta, yo también tengo una propuesta para usted. Dime. Sé que usted trabajó durante mucho tiempo aquí en la Academia de Ingeniería Mágica Ethereum. Así es. Han pasado algunos años desde que me retiré, pero trabajé allí durante más de 10 años.
Entonces, si en el futuro ocurre algún incidente en Aetherion, ¿podría apoyarme incondicionalmente en ese momento? ¿Incidente? Puso una expresión de perplejidad. Sin embargo, en este momento, nada era tan importante para Lee Si-yuk. El caso de desaparición que ocurrió en Aetherion en el pasado. Investigaría ese caso que había visto en los registros confidenciales internos, y a partir de ese momento, era muy probable que se enfrentara a personas del lado de Aetherion. En ese momento, si el profesor Hon Yong-hin, quien había trabajado como profesor de confianza en Aetherion durante mucho tiempo, lo apoyaba, sería de gran ayuda. ¿Acaso estás planeando un ataque terrorista? Absolutamente no. De todos modos, es un poco difícil de explicar ahora mismo. Bueno, ya veremos cuando llegue el momento, pero al menos no te echaré. ¿Significa que escuchará la razón y luego juzgará? Lee Si-yuk aún no estaba seguro de lo que sucedería, pero esa respuesta por sí sola fue lo suficientemente satisfactoria. Con esto, no sería un mal negocio en absoluto. Entonces, parece que mi propuesta también ha sido aceptada. ¿Tienes algo más que hacer hoy? ¿Algún horario o algo así? ¿Horario? No, no tengo nada en particular. Oh, qué bien. El profesor Hon Yong-hin se pasó la mano por su escaso cabello. ¿Recuerdas lo que dijiste hace un momento? Lo de la sintonización de las ondas de interferencia, lo del medio. Necesito dejar todo eso registrado. Ven conmigo ahora mismo. Tenemos que empezar antes de que se evapore. No, espere un momento. ¿Por qué de repente? ¿Todavía no lo entiendes? ¿Qué cosa? Por ahora, eres parte de mi equipo de investigación. La mirada que le dirigía a Lee Si-yuk, por alguna razón, se parecía mucho a la mirada de un profesor hacia un estudiante de posgrado. Capítulo 55, un intento ligeramente diferente. Una semana hasta el inicio del seminario. Lee Si-yuk, quien se unió al equipo del profesor Hon Yong-hin, se quedaría en la Academia de Ingeniería Mágica Aetherion por el momento. De todos modos, durante el periodo del seminario, tendría que quedarse en este dormitorio anexo. Así que pensó que no sería un desperdicio trasladar sus cosas y prepararse con anticipación. Es más soportable de lo que pensaba. Al principio, le preocupaba que la semana fuera bastante difícil debido a la amenaza del profesor Hon Yong-hin. Pero la mayoría de las tareas que le asignaban eran fáciles de hacer. Incluso si el profesor, que se asustó por la velocidad de Lee Si-yuk, no lo hubiera detenido, lo habría terminado más rápido. Loco. ¿Sí? ¿De duermes? Llevas 2 días seguidos sin dormir, por lo que recuerdo. ¿Solo ha pasado eso? Verdadero loco. No, Olvídalo. Haz lo que quieras. De hecho, justo después de esta conversación, las tareas asignadas disminuyeron drásticamente, pero Lee Si-yuk aún buscaba trabajo incluso cuando no lo había. Realizaba pequeños experimentos o escribía informes de investigación. No había una razón importante. Simplemente disfrutaba demasiado la situación actual. No podría ser de otra manera. El profesor Hon Yong-hin era una especie de modelo a seguir para Lee Si-yuk. 1427 documentos. Conocer en persona a la persona que solo podía encontrar en esos densos libros. Además, trabajar con él. Por supuesto, lo que hizo durante una semana no fue tan complicado, pero esto solo ya era un placer considerable. Por eso no sentía cansancio. Eso era todo. Además, cuando me canse, puedo recargar mi maná con Kamang. A diferencia de la preocupación del profesor Hon Yong-hin, en realidad tenía bastante tiempo libre. ¿A dónde vas? Voy a dar un paseo. Sin embargo, no podía quedarse encerrado en el laboratorio así. Lee Si-yuk estiró su cuerpo rígido, salió del edificio de investigación profunda y caminó afuera. Ahora me estoy familiarizando con el camino. La primera vez que vino, se perdió mucho, pero después de unos días, ya podía leer el flujo de personas hasta cierto punto. El aire es bueno. El sol se ponía y caminaba lentamente por el camino iluminado por las farolas. Cada vez sentía una nueva emoción. Poco a poco estaba logrando cosas que antes ni siquiera se atrevía a mirar. Lugares, personas, sueños. La luna en el cielo brillaba especialmente. SHHH. Mientras caminaba en silencio, de repente sintió una presencia cerca. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Sin embargo, Lee Si-yuk sonrió como si lo hubiera estado esperando. Luego, una pequeña voz, apenas audible para él, resonó en su oído.
Jefe. Has venido, Isaac. Era Isaac, que se había escondido con su habilidad de sigilo. Como me pediste, he recorrido todo el terreno de la academia y he buscado lugares donde pudieron haber ocurrido incidentes en el pasado. ¿Cómo está? ¿Hay algún resultado? Encontré 2 lugares que vale la pena revisar. Isaac bajó la voz. El primero es el Archivo Central. Es un edificio en el centro del terreno de Aetherion, donde el acceso está restringido no solo a los visitantes, sino también a los estudiantes. Entonces, ¿quién puede entrar? Probablemente, las figuras clave de Aetherion. Como profesores, el decano o el vicedecano. En otras palabras, ¿es una zona restringida para el personal no autorizado? Según la explicación adicional, allí se guardan varios documentos de la Academia de Ingeniería Mágica Aetherion. Era muy probable que también hubiera registros de incidentes pasados. El segundo es el Laboratorio de Experimentos Especiales número 2. ¿Laboratorio de Experimentos Especiales? Sí. Aquí ni siquiera yo sé exactamente qué hay. Pero había más de 1 o 2 cosas sospechosas. ¿Qué es? Hay un total de 6 laboratorios de experimentos especiales. Pero de todos ellos, solo el Laboratorio de Experimentos Especiales número 2 estaba cerrado. Zona cerrada. Ante esas palabras, la mirada de Lee Si-yuk se ensombreció. Definitivamente es sospechoso. Incluso si se hubiera encontrado un defecto dentro del edificio, una academia del calibre de Aetherion no carecería de fondos para repararlo. El jefe tiene razón. ¿Y el resto? Dijiste que había más de 1 o 2 cosas sospechosas. Serían alrededor de las 3 de la mañana. En el momento en que todos dormían, descubrí a algunas personas entrando y saliendo sigilosamente de ese edificio. ¿A esa hora tan oscura? Si hubiera sido un edificio normal, se podría pensar que había algo urgente, pero este caso era muy diferente. Entrar y salir sigilosamente de un edificio ya cerrado. ¿Comprobaste quiénes eran? No. El jefe me dijo que no me metiera demasiado, ¿no? Así fue. Se estaba preparando para cualquier eventualidad. Temía que si se metiera demasiado, él mismo podría estar en peligro mientras Isaac no estuviera. Aún así, esto ya era una ganancia considerable. Entonces, podemos reducir la búsqueda a esos 2 edificios. Aunque el profesor Hon Yong-jin había sido profesor aquí durante mucho tiempo, no podía preguntarle directamente. En primer lugar, el incidente que Lee Si-yuk estaba investigando fue descubierto en registros internos confidenciales que los forasteros nunca podrían conocer. Así que tuvo que resolverlo todo por su cuenta, pero con Isaac trayéndole esta información, el trabajo fue mucho más fácil. Chico, gracias. Con un sentimiento de orgullo, le dio unas palmaditas en el hombro a Isaac, donde debería estar. Pero hoy, la reacción del chico era un poco diferente. Como si tuviera muchas preocupaciones. ¿Qué pasa? Jefe. SHHH. Isaac desactivó su habilidad de sigilo por un momento. De hecho, hace poco recibí un mensaje de la familia. El chico estaba parado donde no había farolas. Las sombras cubrían su rostro. Sería cuando regresé a la Tierra desde un lugar llamado Orbis. En ese momento, recibí un mensaje de mi padre. Era un mensaje para que regresara a la familia lo antes posible. La familia a la que se refería debía ser la familia Reynolds. Ahora que lo pensaba, Isaac había venido a Lee Si-yuk sin el permiso de su familia. Uno podría pensar que no se necesita permiso siendo adulto, pero no era una familia común. Lee Si-yuk frunció el ceño y preguntó. ¿Entonces, tienes que volver a la familia? Eso es. Pero Isaac no pudo responder correctamente. Lee Si-yuk, al ver su expresión, recordó lo que Isaac había dicho cuando se conocieron. Nuestra familia no duda en matar. Esa es también la razón por la que la familia Reynolds está en la cima. Simplemente me sentí asqueado por eso. Una familia de basura. Quería escapar hace mucho tiempo, pero esta vez, al ver tu anuncio de reclutamiento, encontré una oportunidad. Guardo odio hacia la familia. Odio. Esa emoción amarga parecía no haber cambiado todavía. Pero incluso si no quisiera regresar, no podría desobedecer la orden de regresar a la familia a la ligera. Se decía que incluso dentro de la familia se mataban entre sí, así que Isaac podría convertirse en el objetivo si no tenía cuidado. Un largo y corto silencio fluyó, y luego Isaac dijo. Aún así, no tengo que regresar de inmediato. ¿Entonces?
Al menos tengo tiempo hasta que termine este seminario. Hasta entonces, no pasará nada. Al final, significa que tienes que regresar cuando termine el seminario, ¿no? Lo siento. Bueno, era algo inevitable. Lee Si-yuk también lo había tenido en cuenta desde que contrató a Isaac. Pero como no había habido ninguna reacción hasta ahora, lo había olvidado por un tiempo, y simplemente surgió de repente. El hecho de que Lee Si-yuk se destacara en la exposición y se hiciera un nombre también debió haber contribuido a llamar la atención. ¡Ay! ¿Qué puedo hacer? No es cualquier otro lugar, es tu familia, así que no hay nada que hacer. Aún así, era bueno tener tiempo hasta el seminario. Afortunadamente, no afectaría los planes establecidos. Tendré que buscar un cazador que se encargue de la seguridad temporal antes de que regreses. No te quedarás allí para siempre, ¿verdad? ¿Volverás, no? ¿O no? Lo intentaré. Isaac sonrió amargamente en la oscuridad. Era una sonrisa de autodesprecio, pero incluso esa sonrisa era algo que Lee Si-yuk veía por primera vez en Isaac. Si tardas demasiado, iré a buscarte yo mismo, supongo. De todos modos, trabaja duro un poco más antes de irte. Lee Si-yuk sonrió al ver a Isaac asentir con la cabeza. Aunque se sorprendió por la noticia que llegó sin previo aviso, no se alteró mucho. Esto era como una especie de desastre, por lo que no había necesidad de sentirse agraviado o enojado. Todavía no puedo predecir lo que pasará, así que no hay razón para preocuparse precipitadamente. Concentrémonos en lo que tenemos entre manos. El Seminario Global de Artefactos y el incidente pasado de Aetherion. Prepararse para ambos significaba que cada día estaba ocupado. Lee Si-yuk regresó a su laboratorio después de recorrer los 2 edificios que Isaac le había indicado. El tiempo pasó y la fecha de inicio del seminario se acercaba. Las noticias de que participantes de otros países habían llegado comenzaron a aparecer una tras otra, y Aetherion, que había estado tranquilo durante las vacaciones, se llenó cada vez más de gente. Así, el día del inicio. Lee Si-yuk entró en el gran auditorio del edificio central de ingeniería y tragó saliva mientras miraba a su alrededor. Vaya. La alineación era asombrosa. Un gran número de participantes estaban sentados densamente en los asientos, y todos ellos eran figuras tan importantes que no era exagerado llamarlos pesos pesados. ¿Serían estas las personas que representaban a cada país? Nombres y rostros demasiado familiares para Lee Si-yuk, vistos en las noticias, en la televisión, en artículos, aparecían por todas partes, y no podía calmar su corazón palpitante. ¡Ay, TSK! Quédate quieto. El profesor Jo Yong-jin, sentado a su lado, se giró bruscamente. Kof. Debió haber mirado demasiado a su alrededor sin darse cuenta. Lee Si-yuk ocultó su vergüenza, mientras seguía observando los alrededores solo con la mirada. En ese momento, una figura familiar apareció a lo lejos. Esa figura se acercó rápidamente y se dirigió al profesor Jo Yong-jin. «Oh, profesor. ¿Cuánto tiempo sin verlo?» Una voz con un tono elevado, como si estuviera llena de nasalidad. El profesor Jo Yong-jin giró la cabeza para mirarla. «Oh. ¿No eres Jun Seo-jin?» «Sí, soy yo. Seo-jin. Parece que hace mucho tiempo que no nos vemos. La última vez que nos vimos fue en la asociación hace unos años. ¿Cómo has estado?» «Yo he estado bien. ¿Usted está bien de salud, profesor?» «Ahora que lo pienso, parece que se le ha caído más pelo». «¿Qué dijiste?» «Jejeje. Es una broma, una broma». La mirada de la jefa Jun Seo-jin, que sonreía ampliamente, se dirigió a Lee Si-yuk, que estaba sentado a su lado. «¿Y quién es esta persona?» «Ah, es un nuevo miembro de nuestro equipo que se unió hace poco. Para este seminario, solo participaremos él y yo». «¿Qué?» Una expresión de sorpresa cruzó el rostro de Jun Seo-jin por un momento. «Entonces, ¿y los miembros del equipo existentes?» «No, más importante, ¿van a participar solo 2 personas?» «No será demasiado difícil», añadió en voz baja. Sin embargo, el profesor Jo Yong-jin solo se rió entre dientes. «Ya lo verás. Este chico no es un objeto cualquiera». La cabeza de la jefa Jun Seo-jin se inclinó. Luego miró fijamente a Lee Si-yuk, y pronto sonrió con los ojos. «Soy Jun Seo-jin. Soy Choi-yuk. De todos modos, profesor, cuento con usted para esta vez. Tengo que ir a atender a los miembros de mi equipo, así que me voy». Y Jun Seo-jin se fue rápidamente. Lee Si-yuk, que la miraba irse,
suspiró aliviado por dentro. Me sorprendió. Por supuesto, había pensado que se encontraría con ella en algún momento, pero no esperaba verla tan pronto. Es la segunda vez que oculta su identidad después de la expo, pero no puede acostumbrarse a la sensación. Por cierto, la relación entre la jefa Jun Seo-jin y el profesor Hon Yong-jin parecía más profunda de lo que pensaba. Le preguntó al profesor Hon Yong-jin al respecto. ¿Seo-jin? Era una estudiante a la que enseñé cuando trabajaba como profesor aquí. Era tan inteligente y tenía tan buen humor que me sentía muy orgulloso de ella. Me ayudó mucho con varias cosas desde entonces. Así que tenían esa conexión. ¿Quién iba a decir que el periodo en que el profesor Hon Yong-jin estuvo allí y el periodo de estudios de la jefa Jun Seo-jin se superpondrían? Espera un momento. Entonces, eso significa que también enseñó a Pyo Jae-wan. Porque en los registros confidenciales que vio la última vez, Pyo Jae-wan y Jun Seo-jin eran compañeros de clase. Como era de esperar, la mirada del profesor Hon Yong-jin se dirigió al otro lado del auditorio. Allí, Pyo Jae-wan y el equipo de investigación de Kronos Industry estaban sentados en fila. Sentados inexpresivamente con el mismo traje, por alguna razón, se sentía escalofriante. Hon Yong-jin, que los había estado mirando durante mucho tiempo, chasqueó la lengua. ¿No van a venir a saludar? Además, no muy lejos del asiento de Lee Si-yuk, estaban los miembros de la Sociedad del Éter. Entre ellos, se encontró con la mirada de Rayu Seun, una estudiante misteriosa a quien le había preguntado el camino hace unos días. Ella también reconoció a Lee Si-yuk y le saludó con la mano. Los otros miembros no se veían bien debido al ángulo, por lo que no pudo confirmar sus rostros. Un momento después. Parece que va a empezar. Finalmente lo hacen. La Asociación de Despertados de Corea del Sur, anfitriona de este seminario, abrió el evento con un breve discurso. El Seminario Global de Artefactos finalmente anunció su inicio. Pronto, cuando el presentador subió al escenario, las luces del auditorio se apagaron al unísono. El murmullo se detuvo por un momento, y una luz apareció en la enorme pantalla, mostrando la pantalla de presentación. El presentador dijo: Buenos días. En primer lugar, antes de comenzar oficialmente, me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento a todos los investigadores de cada país que nos han acompañado a pesar de sus apretadas agendas. No se escucharon aplausos. El Seminario Global de Artefactos ha llegado a su cuarta edición este año. 4 veces, puede ser un periodo largo si se mira así, o corto si se mira de otra manera. Variará según la percepción del paso del tiempo de cada uno. Sin embargo, la asociación que organiza este evento ha determinado que es largo. Comenzó a moverse lentamente por el escenario. Durante mucho tiempo, el seminario se ha llevado a cabo de la misma manera. Nunca ha cambiado y ha insistido en el método tradicional. Sin embargo, los tiempos están cambiando demasiado rápido. Aquellos de ustedes aquí lo sentirán aún más. Para aferrarse a la tradición, los tiempos han cambiado mucho. Se detuvo abruptamente en su lugar. Por eso, este año el seminario ha preparado un enfoque ligeramente diferente. Hasta ahora, se ha limitado principalmente a presentar y compartir los resultados de la investigación de cada uno, pero esta vez queremos ir un paso más allá. Un murmullo comenzó a surgir entre la gente. Todos parecían sorprendidos por la historia inesperada. No es solo un lugar para compartir resultados, sino para colaborar directamente y construir. No es solo intercambiar palabras, sino experimentar juntos. Queremos crear un verdadero foro de intercambio. Clic, el presentador presionó el control remoto. La pantalla cambió. Un seminario donde el conocimiento y las ideas de cada uno se encuentran para crear mayores posibilidades. Extendió su mano hacia la pantalla. El primer paso es este. En la enorme pantalla. Letras negras escritas sobre un fondo blanco. Sesión 1, imitación. Allí, estaba escrita una palabra demasiado familiar para Lee Si-yuk.